Bueno, vamos a comenzar por allí, magistrada emérita. Queremos conocer su posición porque, bueno, ayer fueron ratificados 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron destituidos por el Parlamento venezolano y que además fueron impugnados por la que fue fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Me gustaría su posición. Sí, mira, realmente nosotros nos encontramos en una situación de desinstitucionalización aberrante, porque no hay otra palabra para decirlo. Esta Asamblea Nacional Constituyente, hay que aclarar que es espuria porque ya sabemos todo, las iniciales que se establecieron para hacer esas elecciones, entre comillas, de esos asambleístas, en la cual se fue pues contra la universalidad del voto en primer término y contra la representación proporcional de los ciudadanos. De manera que lo primero que hay que dejar sentado es eso, de dónde emanan esas decisiones. En consecuencia, viene la otra parte del análisis y es muy importante que quienes nos escuchan sepan que la Asamblea Nacional Constituyente, no porque haya sido electa, entre comillas, como ellos dicen, tiene el poder, tiene la soberanía, ni reside en ella el poder electoral. La soberanía y el poder constituyente residen en el pueblo. Pero eso no pareciera, doctora, discúlpeme, porque están tomando decisiones. Fíjese incluso que hasta adelantaron las elecciones que estaban previstas para el 10 de diciembre, para el mes de octubre. Sí. Y fue una decisión tomada a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Tú tienes toda la razón cuando dicen eso, porque ellos han interpretado, entre comillas, que ellos son un superpoder. Entonces, lo que antes era la Sala Constitucional, ahora como que es la Asamblea Nacional Constituyente, porque esa es la interpretación. Fíjate bien que cuando perdieron la mayoría en la Asamblea, se refugiaron en el Tribunal Supremo y más concretamente en la Sala Constitucional, que era la que gobernaba en Venezuela. Digo era porque últimamente gobierna, como tú bien lo dices, la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, de la cual nosotros estamos hablando. Esta Asamblea Nacional Constituyente no tiene esas facultades, porque el hecho de que la Constitución diga que las decisiones de la Constituyente no pueden ser objetadas por la autoridad constituida, no significa que esas llamadas decisiones no tengan que ser consultadas con la gente. Así como no consultaron esa convocatoria a la Constituyente con la gente, lo cual es una de las causas más importantes de su invalidez, tampoco están consultando con la gente esas llamadas decisiones que ellos toman. Y hemos visto así como erigiéndose en una especie de suprapoder, están haciendo cosas como esa de ratificar unos magistrados que ya fueron anuladas sus designaciones en tiempo pasado, antes de que esta así llamada constituyente, insisto en la manera de designarla, fuera constituida. Esos magistrados fueron anulados en sus designaciones porque cuando se designaron no se siguieron los procedimientos legales ni constitucionales para hacerlo. Ahora, por si fuera poco, con eso están ratificando lo que hemos visto realmente con horror, que es la persecución y prisión de los magistrados designados antes de que esta constituyente se constituyera o, para evitar la redundancia, se consolidara o se reuniera y inclusive fueran llevados a prisión. De manera que lo que estamos viendo es fuera de toda institucionalidad y de todo orden constitucional. ¿Y cómo queda la Asamblea, doctora, disculpe, la Asamblea Nacional con esta decisión también, en medio de esto? Porque los dos están sesionando allí, más o menos usted nos podía explicar. Sí, fíjate, la situación es la siguiente. La autoridad constituida sigue sesionando y eso corrobora lo que hemos estado hablando o lo que yo he venido destacando, mientras la constituyente, si fuera, vamos a decir, válida, está reunida. La constituyente tiene, según la Constitución, 3 objetivos, que son transformar el Estado, cambiar el ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. No necesariamente tiene que hacer las 3 cosas, o sea, lo que sea necesario en cada uno de los aspectos. Ahora bien, mientras eso está sucediendo,
que no es definitivo porque se está discutiendo si se hace de la manera como debe ser, que no es el caso, porque ya vimos que se dicen cosas como que por orden del presidente se devuelven los casos que eran de la jurisdicción civil y se sacan de la jurisdicción militar. Eso quiere decir que la asamblea entonces es el presidente o el presidente es la constituyente. Yo creo que ahí está dicho todo. Pero retomando el hilo, deberíamos estar en una constituyente que sesionara, que discutiera los puntos para llegar después a una conclusión que tiene que ser consultada con la población. Porque de la manera que vamos es prácticamente una anarquía, una asamblea tumultuaria y un sálvese quien pueda, porque ahí está, por ejemplo, lo que me estás diciendo de volver a nombrar a los magistrados, sí, que no es ratificarlo, es volver a nombrarlos, porque esas eran unas designaciones anuladas y tanto es así que se hicieron otras, esta vez sí de acuerdo con los requisitos constitucionales. Y no sabe tampoco si este nuevo nombramiento arrancan desde cero, desde el ejercicio de sus funciones, o es una ratificación. Exacto. Sí, no se sabe qué pasó. Porque unos dicen que es ratificación, ¿no? Que es ratificado, pero uno no sabe porque no queda claro, pues. Claro, y es que además de eso, puede ratificar esta asamblea, vamos a decirlo así, lo que hizo otra, porque eso lo hizo una asamblea nacional, vamos a decir ordinaria, donde tenía el control el partido de gobierno. Y recordemos que lo hizo a toda prisa, contrariando todos los lapsos legales y constitucionales, antes de que se reuniera la nueva la nueva asamblea con la nueva mayoría. Entonces, lo que ellos están ratificando no es lo que hizo esa asamblea constitucional, vamos a decir asamblea nacional ordinaria, que en ese momento estaba, porque esta que está actuando ahora es una asamblea excepcional, que es una asamblea constituyente, una asamblea nueva. De manera que por donde lo vea es una actuación completamente fuera de ley, disparatada, y que está teniendo como objeto afianzar al régimen, que no es otra la intención de esta constituyente desde el principio, es perpetuar al presidente en el poder. Y eso lo corrobora el hecho de que se hayan atrevido a decir que va a estar durante 2 años, lo cual no resiste el menor análisis, porque hasta dijeron que para hacer la constitución bastaba 1 mes, la nueva constitución, pero ellos iban a estar 2 años. Entonces es un gobierno paralelo lo que tenemos en Venezuela, o vamos a decir, un gobierno ampliado, porque actúan en coordinación con el presidente de facto, que como sabemos también fue declarado ausente por la Asamblea Constitucional, por la verdadera, por la que elegimos 14 millones de venezolanos. De manera que esto es un caos institucional y esas actuaciones no tienen validez. Sin embargo, eso hay que atenderlo y no distraerse en estas presuntas elecciones regionales, que no es otra cosa que eso, que una distracción que el régimen a la cual ha acudido el régimen para dejar que esta constituyente haga de las suyas, por decirlo coloquialmente. Ahí acabo de ver con gran consternación que, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo ha propuesto penas de 50 años para delitos como homicidio, entre otros. Y traición robo, a la patria también entra allí, fue lo que leí. Entonces es una actuación completamente desquiciada, fuera del derecho y de la racionalidad, y nosotros tenemos que estar alerta, porque en ello se nos va a nuestro futuro. Ahora, esta Comisión de la Verdad que va a instalar también la Asamblea Nacional Constituyente, ya va a ser presidida por Delcy Rodríguez también, quien dicen que, bueno, es la nueva presidenta prácticamente de la República. Imagínate tú, no sabía que la presidía ella. Y bueno, eso digamos que es otro punto también muy crítico y que es muy bueno que hayas traído a colación,
porque esa Comisión de la Verdad es propia de situaciones en las cuales hay gobiernos de transición y donde hay que aclarar víctimas, sucesos que se han hecho, abusos contra los derechos humanos, todas esas cosas terribles que pasan en situaciones similares. En este caso, esta Comisión de la Verdad me preocupa mucho porque la primera pregunta que viene a la mente es ¿cuál verdad? ¿Y para qué? ¿De qué estamos hablando? Tengo entendido, por lo que leí antes, no ahora porque creo que no lo han dicho, que ellos tienen como tema actuaciones desde los años 50 en adelante y se refieren a la cuarta, creo. Pero realmente hay otras observaciones muy importantes, tales como quiénes van a ser los integrantes de esa comisión. José Vicente Rangel, Ábalos, Carmen Meléndez, entre otros, y Luis Durán. Y ellos van a investigar los casos de violencia política que se suscitaron entre el 2014 y el 2017. Entonces ahora lo circunscribieron a un tema más concreto. Sí, porque antes se referían a prácticamente lo que había pasado en la democracia, como es la idea fija que ellos tienen de desmeritar la democracia y no reconocer los abusos contra los derechos humanos por lo que estamos viviendo. Mira, eso es algo muy peligroso porque esa Comisión de la Verdad, en realidad, si somos directos y honestos en el enfoque, es una comisión de la venganza. Esa es una comisión de venganza que va orientada a establecer los hechos de la manera que al régimen le convenga. Es muy peligroso porque de ahí a establecer luego juicios o sentencias judiciales injustas, el camino es muy corto y es algo de lo cual nosotros tenemos que protegernos y tenemos que evitar que eso funcione, porque eso no va a ser sino una injusticia que no tengo palabras para calificarla. Y además eso no está, que era por donde debí haber empezado, dentro de las funciones de una Asamblea Nacional Constituyente. Ya dije al principio que una constituyente es para transformar el Estado, redactar un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva constitución. En ninguna parte dice que sea para establecer una comisión de la verdad. De manera que nosotros lo que tenemos entre manos y lo que estamos enfrentando es una asamblea tumultuaria con una especie de lo que ya se avisora como de juicios populares, donde de una manera completamente inconstitucional y hasta irracional se quieren aumentar las penas, como acabamos de hablar, y se quieren establecer culpabilidades con comisiones que no están calificadas de ninguna manera para hacerlo. Para finalizar, me gustaría, conversamos con la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Me gustaría su posición en relación a esta orden, a esta orden que dio el presidente de la República, también en la Asamblea Nacional Constituyente, porque se centran las noticias allí, que ordena cesar juicios civiles en cortes militares, y hay más de 600 presos políticos en Venezuela que están, siendo presuntamente, esas son informaciones que hay de algunas organizaciones que están en defensa de ellos, que están procesados bajo estos juicios militares. ¿Qué nos dice usted? Sí, mira, eso en realidad reviste la mayor gravedad por muchas razones. Normalmente uno se alegraría porque, vamos a decir, las cosas volvieran a su lugar, para decirlo coloquialmente, porque los civiles nunca debieron haber ido a la jurisdicción militar. Eso sin comentar que ellos están juzgados por delitos que no cometieron porque son presos políticos y estamos ante la criminalización de la disidencia. Es decir, estamos ante presos de conciencia, lo cual reviste la mayor gravedad y hace que en Venezuela quede claramente establecido que no hay democracia. Eso por una parte. Pero por otra parte, como tú también acabas de señalar, también nos queda claro, y es por eso que uno no puede tener, vamos a decir, la alegría, entre comillas, de las cosas vuelvan a la normalidad,
porque había una asamblea constituyente que está actuando, una asamblea tumultuaria, como yo la llamo, que está entonces siguiendo órdenes del presidente de la República además. Es decir, la asamblea constituyente que nosotros tenemos es espuria, constitucional, recibe órdenes de un presidente de facto cuya ausencia absoluta es el único poder, que es la Asamblea Nacional. Entonces, la pregunta o la conclusión es, la Asamblea Constituyente es el presidente y el presidente es la Asamblea Constituyente. Quiere decir que esto es como una especie de presidencia ampliada y el presidente gobierna a través de la Constituyente. Y ya dijeron que lo va a hacer por 2 años más, lo cual hace que de una vez haya sido prácticamente decretada su permanencia en el poder, como te lo dije al principio de nuestra conversación. De manera que esta es la violación absoluta de todos nuestros derechos constitucionales y por eso tenemos que seguir dando la batalla para el ejercicio de esos derechos y de los derechos humanos, que es lo que nosotros dijimos y que se decidió en la Asamblea y se convocó a la ciudadanía cuando se hicieron los movimientos de calle acogidos al artículo 350 de la Constitución Nacional.